hubo anuncios y el campo los recibió bien. Vamos a hablar con Pablo Ginestet, secretario de Carvap. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, buenos días, un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, en principio, ¿cómo tomaron los anuncios de Javier Milei ya concretos, ¿no? La reducción permanente de los de las retenciones. No, a ver, creemos que es un paso en la medida correcta, que esto que terminó pasando el domingo en la rural debería haber sido lo que en su momento aumentó en enero cuando dijo que era transitorio. Ahí debería haber sido ese anuncio, que era esta baja parcial, porque no es la eliminación de los derechos de exportación, es una baja que se baja en un 20%, que queda fijo y que no sea por un tiempo, que era lo que se le veníamos reclamando. Claro. De alguna manera valoramos que hayan recapacitado del error que cometieron de haber terminado con esto el 30 de junio, y que recapacitaron y volvieron sobre sus pasos y adaptaron esta medida, porque realmente volver a un 33% en el caso de la soja era sacar a un montón de jugadores, productores de la cancha, porque realmente con este nivel de precios internacionales que tenemos es imposible soportar esta presión fiscal del sector agropecuario. Bueno, es muy interesante tu postura, porque veníamos comentando desde el principio del programa que lo que hizo Milei fue anunciar lo que ya existía hasta el 30 de junio, idéntico, es las mismas alícuotas de retenciones para todos los productos, granos y carnes, ¿no? Prácticamente lo mismo. Sí, a carnes no, porque carnes no había estado incluido y le bajó 1,5 puntos a la carne, que sería lo nuevo, digamos, o lo nuevo. Que es 1,75, lo único nuevo es la carne. Después, volver a las alicuotas que estaban vigentes hasta el 30 de junio. Claro. Así que bueno, por ese sentido, digamos, nosotros criticamos cuando estaba mal y ahora aplaudimos que esto que se ha hecho bien, así que vamos a seguir en la misma tesitura, y creemos que esto tiene que ser un punto de partida para empezar a discutir claramente un cronograma de cómo vamos a seguir hacia adelante, ¿no? ¿Cambia esto la ecuación para los productores de soja, por ejemplo, y de todos los granos? Es decir, ¿en qué medida cambia? ¿Esto puede ser la diferencia entre producir y no producir, por ejemplo? ¿Puede aumentar la superficie? Ayuda, sobre todo a aquellos lugares más lejanos de los puertos y demás, le mejora. Digamos, antes estabas con rentabilidad muy negativa, ahora vas a estar con una rentabilidad nula o semi-negativa, digamos, por llamarlo de alguna manera. Estás ahí en la línea, digamos, antes tenías el agua a la altura de los ojos, ahora tenés el agua a 1 centímetro abajo de la nariz, ¿no? Con cualquier olita te entra el agua, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es mejor que la situación anterior, pero bueno, no termina de solucionar los problemas de competitividad que tiene el sector agropecuario, producto de, de estos niveles de derecho de exportación, que los precios internacionales están bajos y se espera que sigan igual o hasta que caigan un poco más todavía, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a rever este tema, porque si no va a caer mucho la producción en el futuro. Claro, ¿ustedes creen que puede venir un segundo anuncio, por ejemplo, de aquí a fin de año, de bajar aún más las retenciones? A ver, ojalá. Nosotros vamos a seguir trabajando para que digamos, buscar una manera de un cronograma que esté dentro del presupuesto. Entonces ya tanto los diputados como la parte ejecutiva tienen en claro qué ingresos van a tener, qué no, para cómo armar sus gastos y demás, y entonces el productor también va a ir sabiendo, cuánto y en qué manera le van a ir bajando los derechos de exportación. Y que sea por una ley es la firmeza que todos precisamos para tener esa previsibilidad, que esto en el futuro no va a volver más, que ya es una política que claramente tener retenciones limitó fuertemente la producción agropecuaria. Si nos comparamos con Brasil o Paraguay, que duplicaron o triplicaron su producción en esta misma cantidad de años, y nosotros hoy estamos produciendo un 20% menos de soja que hace 10 años, ¿no? Entonces claramente hay que rever todas estas medidas que lo único que han hecho es poner un techo a nuestra producción, ¿no? Es muy interesante. En Pino, Nicolás Pino hizo una serie de reclamos bastante extensa en
en el discurso, entre ellos, por ejemplo, el tema de la infraestructura, los caminos rurales, la hidrovía, cómo sacar la producción. Ustedes, a ustedes hoy, efectivamente, en la, digamos, en la vida real del sector agropecuario les impacta mucho el tema de la falta de mantenimiento de la infraestructura y de los caminos rurales. A ver, claramente tenemos un déficit de infraestructura fenomenal, ¿no? Prácticamente en toda la Argentina tenemos las mismas rutas y los mismos caminos de hace 50 años en las rutas y de 100 años en los caminos rurales. Ujú. Los caminos rurales son en la provincia de Buenos Aires potestad de las intendencias, de los municipios, el mantenimiento, y donde ahí desde Carvap claramente estamos constantemente reclamando porque se cobran tasas altísimas que se deberían usar para contraprestación al arreglo de los caminos rurales y eso hoy no sucede, se desvían los fondos a otro lado, se dedica muy poco de la recaudación al mantenimiento de los caminos rurales y así son los problemas que se generan cuando hay excesivas lluvias o no a veces y hay problemas y esto no afecta solo a la producción sino a la vida social rural porque no hay escuelas, no, digamos, no pueden ir los maestros a clase, los chicos a clase, la gente no se quiere quedar en el campo porque bueno tiene menos servicios que la gente que vive en el pueblo, entonces empiezan a priorizar bueno la educación, un montón de la salud, un montón de cuestiones, entonces la gente no quiere quedarse en el campo y eso se va despoblando y se va trasladando gente que mayor presencia en las ciudades que ya también están colapsadas y no pueden dar la misma ya la cantidad de servicios que tienen que dar. Ya Entonces hace... eso por un lado, ¿cómo? Sí, no, pensé que habías terminado, pero continúa, cerrar No, la idea, sí. eso por el lado de los caminos rurales. Después Claro. tenemos lo que son las rutas provinciales y nacionales que ya veníamos con un déficit de mantenimiento y de inversión en la gestión anterior, agravado por toda esta parálisis que se produjo en estos 2 años, en algo que uno se venían haciendo parches y obviamente cuando uno deja de mantener algo que ya viene mal, la destrucción es mucho más rápida, ¿no? Después. Y Ujú. bueno, ese ha sido el deterioro que ha habido en las rutas, realmente es muy, muy grande. Y lo peor de todo esto que uno dice, bueno, mañana se soluciona, dice, bueno, y voy a poner tanta plata, lo que sea, pero eso después lleva mucho tiempo llevarlo a la práctica, ¿no? Que eso es lo que más reclamamos y bárbaro. No sé quién se va a hacer cargo, pero que alguien empiece a hacerse cargo del mantenimiento de las rutas, ¿no? O sea, hay que pagar un peaje, no sé, o lo que sea, pero empecemos porque si no después va a ser mejor utilizar los caminos de tierra que las rutas, ¿no? Porque van a estar totalmente destruidas. Sí, me contaban, por ejemplo, que se tenía que licitar a principios del año pasado una ruta que va hacia Entre Ríos, hacia Corrientes y Misiones, y que por falta de licitación no se está haciendo y tiene un estado pero muy malo. Otro tema que tocó Nicolás Pino, en la rural, fue el de la inseguridad en los campos. Me llamó la atención eso porque sí, yo tenía noticias de que hace algunos años ya que viene habiendo muchos asaltos en los campos, ¿no? Gente que entra a punta de pistola en el campo, que, bueno, encierra a los dueños en las casas, incluso que ha habido hechos de inseguridad grave con víctimas fatales. ¿Esto es algo que está creciendo en el campo? Sí, a ver, se empiezan a escuchar más casos, Claro. ¿no? Claramente que empieza a haber, bueno, van mutando los delitos, como que empiezan a estar más en ese sentido en el sector rural. Claramente esto tiene que ver, no en todas las zonas ocurre de la misma manera, pero bueno, sí empieza, hay preocupación porque, bueno, como todo, ¿no? Es difícil de controlar la seguridad en el tema rural por las extensiones y demás, y bueno, permite que malhechores delincuentes anden con un poco más de tranquilidad, ¿no? Por eso también se reclama mucho las inversiones en seguridad en el interior, en la parte rural, en lo que tiene que ver con cámaras, en caminos y demás, bueno, para poder tener un poco más de control de la situación, ¿no? Claro, ¿en qué sectores o qué provincias o regiones hay más inseguridad? ¿Se sabe? ¿Hay un mapa? No hay un mapa oficial Ujú. del delito, así, no. Lo uno en la provincia de Buenos Aires, yo que conozco un poco más, que por soy de acá de la cosa, digamos, uno más cerca de las ciudades más grandes, es como que hay tan mayor presencia de delito,
no tanto así en las ciudades más pequeñas y demás, pero bueno, por ahí tiene que ver una cuestión con la cantidad de habitantes y las posibilidades de, bueno, de tener de que haya más cantidad de delincuentes, ¿no? Claro. En las partes rurales más chicas y demás, que poca gente y que nos conocemos todos de alguna manera, a veces es más fácil, pero bueno, donde hay más gente es más difícil. Claro. Pablo Ginestet, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, a disposición. Abrazo grande, estábamos hablando con el secretario de Carvap, Pablo Ginestet, que nos decía, ¿no? Bueno, esto es un alivio, esta baja de retenciones es un alivio. Teníamos el agua hasta, bueno, hasta la cabeza y ahora tenemos el agua 1 centímetro por debajo de la nariz, podemos respirar. Dependemos de que no haya alguna olita que nos tape la respiración. Esto es lo que nos decía Pablo Ginestet, una manera bastante gráfica de decir que, bueno, que todavía no está todo solucionado con este anuncio de las retenciones, ¿eh?